Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Jennifer Seifert y Alejandra Sánchez sobre la violencia vicaria. Acompáñenme. Jennifer, Alejandra, bienvenidas a Abogacía Trabajando. Presento rápidamente a Jennifer Seifert, quien es cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, y a Alejandra Sánchez, quien es fundadora del colectivo Basta, el día de hoy para estar conversando de un tema sobre el cual sin duda tenemos que hacer conciencia y dar mucha visibilidad. Me refiero a la violencia vicaria, la cual representa además la forma más cruel de la violencia de género. Recientemente, y más en concreto el 17 de enero, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, al Código Civil Federal, al Código Penal Federal en materia de violencia a través de interpósita persona. Así que sin más, Jennifer, Ale, les preguntaría, y me parece, pues para que la audiencia pueda entender y diferenciar, porque yo creo que hay una confusión en ocasiones. Sabemos que hay distintos tipos de violencia y a lo mejor por ahí se da esta confusión. Si nos pueden explicar en términos a lo mejor muy sencillos qué es la violencia vicaria, para que la audiencia entonces lo pueda entender. Claro, empiezo yo y Ale, que seguro me va a complementar muy bien. La palabra vicaria significa por interpósita, ¿no? Por interpósita o por sustitución, ¿no? Por eso también el tema de interpósita persona, como aparece en la ley, que de alguna manera confunde un poco más de lo que ayuda, pero bueno, esa es creo que discusión para otro momento. Pero básicamente es esta violencia que se hace a través de una tercera persona. En la mayoría de los casos es a través de nuestras hijas e hijos, es decir, cuando nosotras como mujeres ya vivimos una serie de violencias con nuestra pareja, expareja, de alguna manera nosotras llegamos a un punto en donde después de salir de este ciclo de violencia, que es muy, muy complicado muchas veces salir de este ciclo, hay estudios que hablan de se tarda aproximadamente entre 8 y 9 años para una mujer tomar esta decisión. Sales de este ciclo y lo que tú quieres hacer en ese momento es de alguna manera protegerte a ti, proteger a tus hijos y que ellos y ellas no vivan lo que tú estabas viviendo. ¿Qué sucede cuando nosotras decidimos separarnos, divorciarnos, o si ya hay un proceso en donde ya hay una separación, un divorcio y estamos justo en este tema de convivencias entre los niños con el papá? De alguna manera es el momento más peligroso para una mujer, porque cuando le quitas el poder y el control a este agresor para poder seguir haciendo lo que nos está haciendo de manera directa, de alguna manera le restringes una vez más, poder y control por encima de nosotras, y lo hace a través de las personas que más queremos, que son nuestros hijos, ¿no? Hay casos en donde esta tercera persona no son nuestras hijas e hijos y que pueden ser personas de la tercera edad, que pueden ser nuestros papás, o personas como muy cercanas, ¿no? Pero estamos hablando del 98% de los casos es a través de nuestros hijos, y lo que hacen es que nos inundan en procesos legales, nos denuncian falsamente por todos los delitos que te puedas tú imaginar. Tenemos mamás que están denunciadas en su mayoría por violencia familiar, por fraudes, por robo, por raro que suene, hasta por huachicoleo, todos estos que te puedas imaginar que no tienen mucho que ver con los niños, pero de alguna manera usan esta arma, ¿no? O este hueco legal para decir, ella puede ser peligrosa, y en lo que se investiga esta mujer que puede ser peligrosa para los niños, yo, agresor, me los quedo y yo los cuido y los protejo. Pero en ese inter se rompe todo el vínculo materno, no hay convivencias, claro. Te inundan en estos procesos y llegas justo a esta violencia en donde se da la parte de la sustracción, la manipulación, que no necesariamente empieza en esa etapa, muchas veces empieza mucho tiempo antes, y bueno, temas muy ya drásticos y muy severos en donde estos agresores terminan quitándole la vida a los niños o a las mamás,
o de alguna manera un tema de suicidio inducido, que lo estamos viendo constantemente y cada vez más y del que hablamos desgraciadamente muy poco, estas mujeres en donde ya no pueden más en tema económico, mental, ya no pueden con estos procesos, ya no pueden estar o sobrevivir más estando lejos de sus hijos, no ven una salida y de alguna manera deciden quitarse la vida y realmente es una situación que las orilló a tomar esta desafortunada decisión y realmente es un tema de, pues, como yo te mato sin tocarte un solo pelo, porque eso es, ¿no? Claro. Entonces, básicamente es esta acumulación de violencias que tiene características muy específicas, muy claras, y es una violencia de género, es una violencia que estamos viendo que empieza muchas veces inclusive desde el noviazgo, con estas microviolencias, y la violencia, si vemos una violencia, normalmente va a crecer. No hay manera en la que me caso con él y se le quita, o tenemos hijos y ya no va a ser violento, va creciendo, ¿no? Entonces, es esta acumulación que muchas veces se confunde con que la mamá no deja que el papá vea a los niños, ¿no? Entonces, eso es una cosa completamente diferente y se puede ir al juzgado y decir, hay esta interferencia o no me permiten verlo, y es altamente penado, o sea, no es un tema que pasan por alto, ¿no? Perfecto, Jennifer. No sé, Ale, si tú quieras complementar algo, agregar, por supuesto, algo a todo lo que ya Jennifer nos ha comentado. Ha sido muy completa su respuesta. Yo solamente sumaría que hay que distinguir para poder hacer esta diferencia entre violencia familiar, violencia vicaria y con lo que además lo confunden, que es el falso SAP, es la intención y de dónde se origina esta violencia, porque esta violencia se origina a partir del patriarcado, lo tenemos que decir así, aunque pues la gente se asusta cuando escucha esta palabra, pero es la realidad. Es una violencia machista. ¿Por qué? Porque la finalidad es continuar, aunque se escuche raro, la relación con la expareja. Ya no es una relación sana, es la relación de poder, de coerción, de violencia. Es la única manera en la que estos agresores, partiendo de esta violencia machista, tienen todavía el acceso a seguir controlando y violentando a la mujer que decidió separarse, como bien lo dice Jennifer, o incluso da señales de querer hacerlo, porque no siempre es post-divorcio o post-separación, y entonces el agresor arremete, y esta es la finalidad, que es otra de las señales claras, contra lo que más ama la mujer, que como bien dijo Jennifer, no necesariamente siempre son los hijos. En nuestro caso y el movimiento, la visibilización empezó con nosotras, madres, en las que estaban usando, porque la ley dice utilizando y no los están utilizando, los están usando a nuestros hijos para hacernos daño a nosotros. Entonces, creo que si tenemos bien claro esas señales que son la finalidad del agresor, que es seguir controlando y violentando a la mujer, y que el origen se da desde una violencia machista, podemos identificar que es claramente un caso de violencia vicaria y no un caso de violencia familiar, y mucho menos como lo confunden erróneamente con el falso síndrome de alienación parental o manipulación o programación o tantos nombres que han querido ponerle de manera de parche a esto que nació mal y que nunca va a ser fructífero porque no existe, ¿no? Entonces son tres cosas diferentes. Claro. Perfecto, Ale, muchas gracias por el complemento, digamos, a lo que Jennifer ya nos había compartido, sobre todo para que quede claro y justamente evitar esta confusión, como bien comentas, entre otros tipos de violencia. Me parece importante, y sabiendo que pues las dos son cofundadoras de dos colectivos, uno ya entiendo hoy asociación, ¿nos podrían platicar un poquito de estos colectivos, esta asociación, y cómo es, por ejemplo, que mujeres que han experimentado violencia vicaria pueden entrar en contacto con ustedes? Sí, claro. Nosotras empezamos o nos fundamos como tal o iniciamos a trabajar trabajando en esto en agosto del 2021. Realmente en ese momento empezamos como algo
la verdad, muy casero, muy, muy chiquito y en un chat de WhatsApp en donde éramos tres, que son pues, mis otras dos cofundadoras y yo, y la verdad es que nos enfrentamos justo con lo que estábamos viviendo, vimos los mismos patrones y empezamos a hablar de esto en redes sociales, muy pequeño. Afortunadamente creció mucho, muy rápido, y lo que sucedió es que las mamás se empezaron a acercar a nosotras de manera individual en nuestras redes sociales para decir, yo estoy viviendo lo mismo, lo que tú describiste a mí me pasó, yo pensaba que nunca me iban a poder quitar a mis hijos después de haber denunciado la violencia que yo estaba viviendo y ya no los puedo ver. Entonces, lo que decidimos es hacer un chat más grande, empezaron a llegar más mamás, nos dividimos por estado. Ahora, hoy en día tenemos un chat y un grupo de apoyo muy grande a nivel nacional, con todas las mamás que quieren entrar como justo en ese grupo, y aparte tenemos grupos por cada uno de los estados con una o dos representantes por estado para poder ayudar, porque bueno, en cada uno de los estados hay actividades que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, ahora se acercan a nosotras a través de estas redes, a través del correo electrónico del Frente, en cualquier modalidad, nos platican un poco acerca de su caso, lo entendemos para saber si es un tema también de violencia vicaria, porque hay muchas que se acercan para ver si, muchas veces es un tema a lo mejor de pensión, ¿no? De violencia económica, que es una violencia terrible y muy invisibilizada, pero bueno, las dirigimos un poco con el grupo de Ley Sabina, pero se hace un proceso, revisamos, comparten documentos legales, identificación, su proceso, todo para tener mucho cuidado con las mamás que entran al frente, también cuidado con las que ya están para que no entren personas que pues no deberían de estar entrando, porque desgraciadamente nos hemos topado con que hay como grupos bastante grandes de personas que quieren pues de alguna manera tirar esta ley, de alguna manera que no proceda, y de alguna manera pues nos siguen tachando como feminazis y todas estas cosas complicadas, cuando en realidad yo creo que el 90% de las mamás que forman parte por lo menos del Frente en su vida habían marchado, nunca habían ido a una protesta, no es que sea ni bueno ni malo, o sea, simplemente empezaron siendo mamás protectoras y nos convertimos en lo que ahora es, ¿no? Entonces, pues justo es ese proceso para tener un poco de cuidado de que no exista gente que realmente no lo esté viviendo, o personas que se hagan pasar por otras personas para poder sacar información o lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente así es como nos movemos, y tenemos un apoyo 24/7, apoyo psicológico, médico, psiquiátrico para las mamás ahorita. Es un poco un tema de asesoría y se hace por teléfono, lo vamos a hacer ya en una fase un poco más robusta, pero para cualquier tema que ellas estén enfrentando y sus familiares también, para entender este proceso. Y bueno, pues el apoyo entre nosotras que nos damos como mamás y como víctimas o sobrevivientes de esta violencia, porque creo que nadie nunca, ni un abogado, ni los ministerios públicos, ni un juez va a poder lograr entender lo que es este proceso, a menos, o lo que es esta violencia, al menos que lo hayas vivido. Entonces, el apoyo entre nosotras es sumamente importante, ¿no? Entonces, así es un poco como trabajamos nosotras. Perfecto, Jennifer. Muchas gracias. Y pues de este lado es similar. Basta realmente inició el 6 de octubre de 2017, originalmente enfocada a atender casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Para este entonces, en mi caso, yo ya vivía violencia vicaria, y como dice Jennifer, pues estábamos organizándonos en microcélulas, solo que no estábamos juntas, ¿no? Cuando nos reunimos todas, se hace cuenta como el mercurio, ya habían gotitas por todos lados de amigas que sabíamos que vivíamos lo mismo, todo, se dan estos chats y ¡fum!, ¿no? Empieza este movimiento, también se derivan más colectivas, vaya, fue todo un movimiento. La verdad es que es un tema social muy digno de estudio, porque fíjate que todo esto se da en medio de una pandemia. Estábamos en una crisis, no nada más emocional, económica, estábamos incomunicadas, con miedo de salir, etcétera. Entonces, la manera en la que nos organizamos fue a través de WhatsApp, como dice Jen. O sea, yo tengo una amiga, a ver, pásala, súbela aquí, bla, 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 y los grupos fueron creciendo, 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 nos fuimos organizando, pues sí, en estados. La verdad es que todo el empuje, digamos, donde nació
pues todo el grueso de la información, etcétera, se da aquí en México, pero es a través, en la Ciudad de México, perdón, pero es a través de estos grupos en los estados que se manda información para que se esté replicando esto. Por ejemplo, la primera propuesta que se presentó se hizo en Tabasco, muchas cosas, ¿no? Y bueno, la intención de Basta, o sea, su enfoque principal son los niños. Nosotras insistimos porque no se ha reconocido todavía en la ley de los derechos humanos de los niños, en las comisiones de la infancia, etcétera, no han abordado todavía el tema de que los niños están siendo víctimas directas, ¿no? Claro, Ya se reconoció que es una violencia de género hacia las mujeres, pero están todavía aplazando, dejando de lado esa realidad innegable que es que los niños son los principales receptores de toda esta violencia, ¿no? Porque a los niños son a los que golpean, a los niños son a los que los sustraen, a los niños son a los que violan también. Se da el caso de los papás que por hacer daño abusan o violan o matan a sus propios hijos. Entonces, no quiere decir que nosotras no lo suframos, claro que sí, por eso comenzamos claro, este movimiento, por supuesto. pero no pueden separarnos. Somos un binomio y vamos de la mano. Entonces, nosotras somos madres protectoras, nuestro interés son los niños y la manera de comunicarse con nosotros tenemos ¿cómo se llama? Redes, perdón, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, como Basta. El correo electrónico es basta.contacto@gmail.com. En todas las redes hay botones para interactuar y poder tener acceso a la información, que eso es lo que más nos interesa, que la gente, las mujeres sobre todo, no limitándolo nada más a mujeres, estén informadas y se vuelve esta colectiva un grupo de contención, porque es un fenómeno eh, muy fuerte cuando una mujer acepta, decide dar este paso, pero vienes de una creencia de que tú estás loca, que has escuchado eso toda la vida, ¿no? Pero de repente es impactante darte cuenta de que hay 100, 200, 300, 1000 igual que tú. Entonces ya eso te genera una confianza, restituye toda la confianza en ti misma. Entonces, estos grupos de contención principalmente le dan eso a las mujeres. Restituyen esa confianza que perdieron a través de estos, en promedio, 8 años que dice Jennifer. Sirven mucho para eso y en concreto Basta ahorita está muy enfocado a también lograr la participación de la parte de los abogados, porque sin los abogados Claro, no vamos a ningún lado. Y no puede existir esta desinformación grave en cuanto a este tema. Entonces, estamos haciendo muchas campañas. Aprovecho para avisarle a Jen, porque siempre lo hacemos juntos, pero estamos ya el próximo mes, vamos a lanzar una campaña para sumar abogados que quieran especializarse en violencia vicaria, en violencia de género, porque ya no es nada más necesario que sean especialistas en violencia familiar o violencia, derecho penal. También tienen que ser especialistas necesariamente, obligadamente en violencia de género, en derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo en la violencia vicaria. perfecto, Ale, muchas gracias. Te preguntaría, Jennifer, y al inicio comenté sobre el decreto publicado el 17 de enero en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué opinas de estas reformas? Ya que también pues es cierto que mientras los estados, digamos a nivel local, pues no tipifiquen este delito en sus códigos locales, pues el delito carecerá de aplicación. Entonces, ¿qué opinión tienes, Jennifer, sobre estas reformas? Mira, creo que al final del día lo que se publicó, y creo que Ale va a estar muy de acuerdo conmigo, no es lo que trabajamos en un inicio, desafortunadamente. Creo que lo que nosotros propusimos y lo que nosotros trabajamos desde, pues sí, desde que empezamos a trabajar en conjunto,
nosotras, para empezar, ¿no? O sea, nada más el puro hecho de castigar con tan pocos años de cárcel este delito nos hizo irnos para atrás, ¿no? Porque justo estamos viendo que es una violencia que está cobrando vidas, ¿no? Y no puede ser que con esa cantidad de años se pueda de alguna manera castigar a alguien que pues también con ese mínimo pues ni siquiera van a pasar años en la cárcel y pueden salir con una fianza, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de hacerlo como un agravante de la violencia familiar y no como una violencia separada, ¿no? Porque es un tipo de violencia, o sea, tendría que estar completamente separado, es algo que en su momento tampoco lo trabajamos nosotras. Nosotros siempre lo vimos como algo separado, como algo que se tenía que catalogar como una violencia propia, ¿no? Con sus características. Y entonces, creo que le faltó mucho, para serte sincera. Creo que es un gran paso, porque sin duda fue Sí, sin algo duda. que nos quitó lágrimas de sangre, sudor, no te puedes imaginar, y estar trabajando esta iniciativa a nivel federal, porque te voy a ser también muy sincera, cuando nosotras en el Frente trabajamos, la primera iniciativa que nos tocó presentar a nosotras, como decía, bueno, yo no soy ni abogada ni psicóloga, entonces fue aprender, entender de la gente que nos rodeaba, un poco confiar en los que tú piensas que van a ser las personas expertas que te van a ayudar, que realmente no. Nos topamos con diputadas, en su mayoría mujeres que habían vivido violencia vicaria y que lo entendieron desde un principio, entonces le dieron al clavo o sea, pero perfecto. Nos topamos con otras personas que desgraciadamente solo querían trabajar la iniciativa, presentarla por darle un check y decir yo también apoyo a las mujeres y a las infancias. Y entonces, al hacer este proceso, y también creo que tenía mucho que ver con lo que decía al principio de lo rápido que fue, creo que el hecho de que nosotras no supiéramos en lo que nos estábamos metiendo honestamente fue que aceleró todo, porque yo me acuerdo en la primera vez que se sentaron conmigo y me dijeron una ley a nivel federal, porque ni siquiera teníamos una ley en mente cuando empezamos con esto, no, o sea, nunca, en ningún momento, ¿no? Empezamos con mesas de trabajo y como que esto salió como de, ¿y por qué no trabajamos esto? Pues va a ver qué sale. Y con los estudios y con la información y una encuesta nacional que hicimos y todo en su momento, pero nos dijeron, no, bueno, esto no va a tardar menos de 5 años, ¿no? Entonces, pues dijimos, si el federal va a tardar tanto, ¿por qué no nos vamos estado por estado? Y así le hicimos, hemos visitado todos los estados, hemos presentado iniciativas en todos los estados, pero pues realmente en los estados en donde no está en el Código Penal, no sirve, ¿no? O sea, no sirve. Las mamás lo han estado de alguna manera mencionando en sus carpetas, expedientes, perdón, luego se me van los términos, familiares, y ahí lo mencionan y hay algunos jueces que sí como que hacen caso y lo logran entender, pero realmente no hay una consecuencia. Entonces, creo que le falta mucho, vamos a tener que hacer muchísimos cambios y estamos dispuestas a trabajarlo en la armonización que se haga en cada uno de los estados, esperamos ya se pueda hacer justo con estos cambios que queremos nosotras lograr, porque hay unos estados en donde está muy bien hecha y muy bien presentada y hay algunos estados en donde se han logrado muchas denuncias por violencia vicaria y en donde están viviendo ya procesos y hay personas que ya están en la cárcel, agresores que ya están cumpliendo justo un proceso de condena por lo que hicieron, ¿no? Entonces, creo que todo eso tiene que ser muy bueno, pero sin duda nos falta mucho por trabajar. Y la realidad es que algo que yo siempre he dicho es que pues una ley no va a eliminar esta violencia, ¿no? O sea, desgraciadamente se necesita dar a conocer, se necesita educar un poco. Estamos viendo que luego las capacitaciones en ministerios públicos y juzgados están lejos de ser lo que deberían de ser. Nos ha tocado que nos invitan así nada más como para escuchar de lejitos, saber qué están diciendo. Y creo que es una enorme irresponsabilidad dar cursos y pláticas o lo que sea sin saber realmente lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, y entenderlo en su totalidad. Entonces, pues creo que todavía falta mucho trabajo, pero bueno, es un gran paso, creo. Gracias, Jennifer. Ale, te preguntaría, ¿cómo erradicar justamente la violencia contra las mujeres? Por ejemplo, si agresores llegan a cargos públicos. Bueno, justamente cuando empezamos todo esto, iniciamos con otras iniciativas de ley, como la ley 3 de 3, el Registro Nacional de Deudores, etcétera, que
parece que no, pero todas están entrelazadas. Entonces, vaya, estamos de alguna manera también en la línea para apoyar estas leyes y la palabra erradicar es muy ambiciosa porque nos hace falta mucho, muchísimo, generaciones enteras. Nosotras no vamos a ver esto realizado, ¿no? Como algo que realmente logre erradicar este tipo de violencia, sí visibilizarla. Y si hay algo que rescatar, que realmente, como dice Jen, no salió como nosotros queríamos, ¿no? Pero ni los abogados, ni los jueces, ni los impartidores de justicia que atienden en primera instancia a las mujeres están explotando la ley general y las leyes de acceso locales, porque en estas leyes hay medidas para prevenir todo esto y no las están aplicando y las instituciones están obligadas, tienen que hacerlo de oficio. Entonces, eso es algo en lo que nosotras hacemos mucho énfasis. Es más, incluso ni siquiera necesitan tener un expediente familiar o haber levantado una demanda, no necesitan haber iniciado una carpeta de investigación en el tema penal, pueden tener acceso, es su derecho y para eso se hizo esta ley. Y los impartidores de justicia no lo hacen. Y es increíble. Muchas veces la recomendación es, primero que nada, haz Sí, eso. claro. Y en segundo lugar, lo segundo que tienen que hacer es identificar al abogado correcto. Si encuentras un abogado que te habla de alienación parental, bye. No, no hay, no puede ser. Si encuentras un abogado que te empieza a decir, señor, es que vamos a llegar a un acuerdo con el agresor, no, no se puede mediar con estas personas. Tienen que dedicarle demasiado tiempo, que es mejor invertirlo en encontrar al abogado o a la abogada correcta que tardar años en un juicio o que no prosperen tus procedimientos. Sí, definitivamente. Nos están quedando 2 minutitos, Ale, Jennifer. Les pediría quizá, por supuesto, a cada una reflexión final que nos puedan dejar, sobre todo para que la gente comprenda lo complejo de este tema y de qué forma podemos ser también como sociedad pues más solidarios a toda pues, esta situación tan grave. Claro, bueno, pues para cerrar, creo que va justo en relación a lo que estás diciendo. El problema o el tema de niñas, niños y adolescentes nos compete a todos y eso es algo que tenemos que entender. Es algo que podemos ver en un ejemplo muy sencillo que a veces también comparto, ¿no? Si de repente un niño o una niña es víctima de esta violencia y pasa por todo este proceso, y no logra recibir a lo mejor la terapia adecuada, un proceso de recuperación adecuado y todo esto, va a crecer imitando los patrones que vio en el agresor, desgraciadamente, y los va a repetir. Y esa niña o niño pueden casarse, tener una relación con el hijo de la persona de Alá, o sea, no sabemos cómo se van a relacionar y de alguna manera tenemos que vivir consciente de esto, de que no sabemos bien con quién nos vamos o con quién se van a relacionar como ya de grandes estos niños. Y yo de primera mano te puedo decir que cuando hay una restitución y cuando hay una recuperación de niños y cuando entran en este proceso terapéutico de poder entender y salir del trauma que vivieron, porque en mi caso, o sea, mis 2 hijos estuvieron diagnosticados con estrés postraumático severo y no nada más era un proceso de sacarlos del trauma, sino una terapia aparte. El daño que se les hace en este proceso no te lo puedes imaginar. Nosotros al principio veíamos a las mamás y era duro, y cuando empezamos a ver cómo regresaban los niños decíamos, esto no puede ser posible, ¿no? Entonces, nada más que la gente entienda que esto es responsabilidad de todos, no es un tema de que nada más nos toca a nosotros por ser sus mamás, es un tema de colegios, es un tema de instituciones, es un tema de salud pública, es un tema de abogados, es un tema que todo mundo tiene que atender porque involucra a las personas que desgraciadamente no pueden defenderse solitos en muchas ocasiones. Sí, son ¿no? vulnerables, Entonces, claro. Totalmente. Perfecto, Jennifer, muchas gracias. Ale, una reflexión final, por favor. Sí, mira, siempre hemos dicho que la violencia vicaria es la suma de todas las violencias. ¿Esto a qué voy?
ya se vivió probablemente violencia física, violencia económica, patrimonial, psicológica, cualquier tipo de violencia. Pero también hay algo que ver y y hablar. Cuando una mujer vive este tipo de violencia, ya sea que esté buscando a sus hijos o los tenga y los esté protegiendo, también se abren muchos frentes en su vida que descuida y que dan entrada a otros tipos de violencia en otros ámbitos. Y entonces esa mujer que ya no tiene, por ejemplo, para pagar el mantenimiento del condominio, recibe y es víctima también de violencia comunitaria. Y esa mujer que va a un hospital a pedir información del hijo que tiene internado, aunque sea que el agresor lo haya sustraído, no le dan información y entonces es víctima también de esta violencia. Y violencia y la juzgan y todo. Entonces, esto es un camino que van a recorrer y tienen que estar también preparadas, así como cuando nadie te dice que la maternidad no es todo rosa. Bueno, esto no es fácil, es un camino solitario, se van a perder muchas relaciones, no hay amistad, no hay familia que aguante. Bueno, la de Jennifer es un ejemplo, hermoso, pero en general no. Eh, que aguante, esto es un camino desigual, oscuro, doloroso, corrupto y solitario. Entonces, el acompañamiento psicológico, el fortalecimiento en la persona, en recuperarse primero psicológicamente y anímicamente es esencial. No podemos defender a nuestros hijos y defendernos a nosotras si estamos cojeando de eso. Y lo más importante es que entiendan todas las mujeres que entren y deciden que va a ser su abogado. Porque si esperan que el abogado haga todo, eso nunca va a pasar. Ni la autoridad, nadie, por favor, escúchenlo, va a hacer por sus hijos lo que ustedes quieren. Si no lo toman ustedes en las manos, nadie lo va a hacer. Tienen que involucrarse en sus casos. Perfecto, Ale. Pues muchísimas gracias, Jennifer, también, por supuesto, por este espacio, por estas reflexiones finales que nos dejan definitivamente a seguir trabajando como sociedad, como bien comentan, esto es de todos, en primero visibilizar este tipo de violencia, ser solidarios, no ser invisibles a esta situación y agradecerles el que nos hayan acompañado en este espacio. Por supuesto, está abierto las veces que ustedes lo necesiten. Gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema sumamente delicado y el cual, por supuesto, ya lo comentábamos, es muy importante dar esa visibilidad, pues se trata de una violencia que en muchas ocasiones lamentablemente está normalizada. Ya escuchamos las distintas opiniones, las reflexiones que nos dejaron tanto Jennifer como Ale sobre este tema. A las mujeres que han vivido o que se encuentran desafortunadamente en una situación de violencia vicaria, ya tienen la información de ambos colectivos de la asociación para que se puedan acercar, buscar esta ayuda profesional y que por supuesto pues tenga el mejor desenlace posible. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.